7:27 de esta mañana, que va a levantar mucho la temperatura. Vos no tenés mucho trabajo estos días, digamos todo, Otra ¿no? vez. Está Messi acá, sabemos que De Paul no va a jugar los 2 partidos, Messi sí. Vos sabés que Urbana Play va a Sí. transmitir el partido mañana. El de... Argentina-Mauritania. ¿Vas a estar? Mañana vamos a estar allí en ¿En la la Bombonera. Bombonera? Sí, Qué señora. lindo. Con Mariano Almada y con Luquita Ríos vamos a estar ahí en la Bombonera para una nueva transmisión de Urbana Play con la selección argentina. El martes vamos a estar, ¿sabés? ¿También? Sí, sí, sí. El martes Mirá. vamos a estar. ¿Contra? Vamos a estar contra Zambia. Jugamos contra uno de los países más pobres del mundo, que es Zambia, que tiene más del 80% bajo la línea de pobreza. Exacto. Y Mauritania es de los países más denunciados por violaciones a los derechos humanos del mundo. Exactamente. Pero acá... Ejecución para los homosexuales tiene. Exactamente. Sí. Pero acá vamos a hablar del rugby. Sí. La Argentina ayer dio un paso clave como nunca antes para ser sede de un mundial de rugby. El año que viene nosotros tenemos mundial de rugby en Australia. Sí. El mundial de rugby se hace en lugares tremendamente importantes para la historia del rugby. Se hizo en Inglaterra, ahora se va a hacer en Australia. La Nueva potencia Zelanda. verdaderamente del rugby. La Argentina el año que viene ya tiene su grupo contra Canadá, contra España y contra Fiji. Va a jugar allí, pero después de pasar por aquí, por la Argentina, el director de la World Rugby es la FIFA, se juntó con Agustín Pichot y la Argentina formalmente se presenta como candidata para ser sede del Mundial del 2035. Es verdad, falta mucho. Falta un montón. Pero Oh. necesita estructura la Argentina para eso y el año que viene se va a dar la sede del Mundial 2035. Se vota. Se es vota. el viejo sueño de Agustín Pichot, que viste que yo estuve hace poco con una presentación de él en Oxford, Sí, en Inglaterra. sí. Y en cuanto llegó lo entrevistaron de uno de los diarios más prestigiosos y más importantes. Y el título era, tiene que haber un mundial en Argentina, y mostraban el mapita que nunca se había jugado un mundial en un país como la Argentina. Exactamente. Bueno, Sí, que es relevante en el mundo del rugby, digamos. además, ¿no? Agustín es un Sí. tipo de mucha injerencia en la World Rugby. Él fue candidato a presidente de la Fue el World Rugby. segundo, después lo quiso enfrentar y intentó perdió. contra el Grondona, digamos. Exacto, con quien había trabajado en Sí, su momento sí. y después fue a competirle y perdió. Pichot ayer, A ver. formalmente para la Argentina, sede de ni más ni menos que un mundial de rugby. Estamos a 10 años, pero creo que la infraestructura a nivel, tenés estadios como River, Boca va, no hablé con Román, pero a ver si me les tiro un poquito para que entre. No hablé con él, pero tenés lugares, hay provincias que tienen estadios increíbles, bueno, Santiago del Estero tiene uno, Mendoza que con un par de remodelaciones creo que puede ser un gran estadio, el Estadio Único de La Plata, no sé si la AFA va a hacer algo ahí, no sé qué hará Racing, nada, tenés... estadios grandes y chicos en toda la Argentina. Hablar de acá 10 años es bastante, pero estoy seguro que Argentina va a proponer una cantidad de estadios para el 2035. Muy bueno. Muy bueno, esto. tendría que adaptarse a alguno de los estadios. Pero él San dice Lorenzo, esto. si nos ponen codos. Bueno, pará. Él dice, mirá, la Argentina yo digo, tiene... de pronto podemos Claro. ofrecernos para que nos pongan codos. Bueno, O nos construyen el de Avenida hay- La Plata de cero. Tenemos las dos Bueno, opciones. eso me Tenemos parece que está un el poquito más predio. lejos. Sí. Pero Ok. la Argentina Sí. tiene muchos Bien. estadios, dice Agustín, de 30.000, 40.000 personas. En una cancha de rugby, más Es- de 1.500 personas. No, esta tiene No, hay mucho de más. 30.000, grande. de 40.000. En pleno auge de los Pumas, Sí. de los Pumas Seven y de las Jaguaretés, las chicas también del rugby, las mujeres del rugby, la selección femenina de rugby. En este caso son Lo los estoy tres- deconstruyendo, los lo estoy tres- logrando, lo estoy son logrando. tres Va, no sé si lo estoy logrando. Estamos son dando tres pasos. potencias Estamos del dando rugby pasos. Sí, argentino bien. que le dan sustento Ok. a esta presentación de Pichot. Ojalá que se nos dé. Sí, claro, ojalá. Ojalá que se nos dé. Bien, 7:31 de la mañana. Ayer a esta hora más o menos nos despertábamos también con la información de una explosión de un depósito de garrafas. Ilegal, hay que decir, en condiciones muy precarias y muy riesgosas para los vecinos. Volaban las garrafas en Merlo. Hay una persona muy malherida. Gustavo Méndez, el intendente de Merlo, ayer hablaba con Telefe. Sí, es un depósito clandestino. No teníamos hasta el momento ninguna presentación de los dueños y tampoco
estamos buscando, ¿no? Porque habría una investigación a causa de todo esto. Pero perdón, había denuncias de vecinos desde hace muchos años. Denuncias en el municipio hasta el momento no hemos encontrado ninguna. Y por supuesto, si esto hubiera habido una denuncia antes, inclusive debería constar. Hasta el momento no la hemos encontrado. Bueno, eso le preguntaba Georgina Barbarosa al intendente. La cuestión de las garrafas, el 40% de la población argentina se alimenta con garrafas. Digo, no es un asunto menor, y ni hablar en el norte que llega al 70%. Esa va a ser otra de las contradicciones. Si llegamos a ser efectivamente el país que va a exportar mucho gas licuado de vaca muerta y demás, bueno, hay que pensar también en terminar con la precariedad que significa y el mayor costo para las familias que no están enganchadas a la red y dependen de las garrafas. Y en este caso, bueno, queda en evidencia también un sistema comercial que con falta de controles y mucho riesgo para los vecinos ahí en Merlo. 7:32 de la mañana. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, uno de los problemas que tiene la Argentina, por lo menos el modelo económico que plantea el gobierno nacional, es cuáles son las anclas inflacionarias. Hasta ahora venías con el dólar, el salario también viene siendo una de las anclas inflacionarias. ¿Esto qué significa? Lo que no sube a la par de la inflación. Lo que no sube a la par de la inflación y lo que tira el promedio para abajo, en todo caso. Claro, y ayer se conoció el dato de los salarios de enero, y enero volvió a perder, los salarios volvieron a perder contra la inflación. El promedio es 2% contra la inflación de enero, que fue 2,9%. Cuando vos mirás, es 2,1% de crecimiento del salario del sector privado, 1,8% del sector público. Si dividís, pierden mucho más los del sector público que los del sector privado contra la inflación. Por esto, cuando hablamos de anclas, cuando el gobierno dice todas las paritarias tienen que tener como mucho un 1 adelante, era al principio para generar. Hoy el salario real acumula una pérdida de 8%, con lo cual hasta ahora viene por debajo de la inflación acumulada. Y arranca en un momento muy malo, porque hay otros sectores, o sea, justamente toda la pelea de Cristina Fernández de Kirchner cuando era vice Alberto Fernández, que decía no puede ser que tengamos trabajadores pobres, digamos, el punto de partida, el salario sobre los niveles históricos, si uno lo ve dentro de la historia argentina, estaba ya en un punto bajo. Entonces sigue cayendo de un punto bajo, no es que cae de una situación de... Claro, no es que está en la terraza y viene bajando en el edificio, no, ya estaba abajo, venía perdiendo, aparecieron, como bien decías, Cristina Fernández de Kirchner los denominaba los trabajadores pobres, porque aquellos con... empleo, pero que no alcanza para cubrir la canasta básica de bienes y servicios, bueno, ese deterioro es cada vez mayor. Ni hablar con el sector público nacional, que tiene caídas por arriba del 30% desde que llegó Milei a la presidencia. Sí, totalmente. Y ayer se dio una discusión respecto de esto, del mundo laboral, que tiene que ver con un posteo que hizo el ministro Federico Sturzenegger, que dice que el posteo decía: desde hace un tiempo el kirchnerismo está tratando de instalar la idea de una baja a los números de empresa. Sí, decía que desde que llegó Milei a la presidencia hay 22.000 pymes menos que cerraron. Acá hay dos cosas para decir de esto. Y dijo, voy a un doble clic sobre la información y publica un gráfico que lo pueden ver en nuestra multiplataforma, donde se ven 3 líneas en ese gráfico: pequeñas empresas, grandes y medianas. Son las 3 líneas que figuran. Ahora, él dice, están estables o crece respecto de estos 3 sectores. Cuando uno mira el dato, el propio gráfico que pone dice que las medianas caen un 1,1, las grandes caen un 1,4 y las pequeñas caen un 1,9. Digo, si eso es... Él dice hay una caída, en todo caso el argumento de defensa es que hay una caída, pero no es tan grande como la que dicen. Y sin embargo, en realidad él dice que está estable o que crece. Pero además de todo esto, le falta una línea al gráfico. Cosa que le hizo notar nuestro sociólogo de cabecera, Dani Steingart. Le dice, Cheche, acá te falta la línea que es qué pasó con las empresas de menos de 7 integrantes. Sí, a ver, salió todo el mundo de la economía a decirle, me parece que estás escondiendo algo en esto que estás posteando, porque es cierto, faltaba una de las líneas del gráfico. Que es la que cayó más de un 5%. 5,5%, que son las empresas que van de 1 a 5 trabajadores. Ese gráfico que estamos viendo en la multipantalla, igual que el que publicó Sturzenegger, toma desde noviembre, desde el 23,
a diciembre del año 25. pasado, o sea, del final del gobierno de Alberto Fernández a los primeros 2 años de Milei. Y ves una cuesta abajo, una pendiente sostenida. Esa línea roja son el Sí. 70% de las empresas de la Argentina. Bueno, lo mismo había pasado el otro día que Milei dice, yo soy el único presidente que desde que asumió la inflación bajó y se olvidó de Menem. O sea, hizo una línea de todos subían, Cristina, Fernández Kirchner, Alberto Fernández, demás, Macri incluso, y entonces le dijeron, che, te estás comiendo un presidente, con Menem también la inflación bajó. Bien, después la oficina de respuesta no sé qué oficial es la que Sí, se después preocupa por salió, los datos. y Sturzenegger también salió un tuit diciendo que las empresas con menos de 5 empleados en los últimos años no disminuyó. Bueno, a ver, los datos son datos públicos, son datos de las oficinas públicas, no es No, que... él dice que disminuyó, pero que no tiene tanta relevancia dentro del empleo, porque los grandes empleadores son los otros. Digamos, lo que pasa es que si borraste una línea, ya la credibilidad de tus argumentos se ve bastante dañada, ¿no? Bueno, vos, experto en abrillantar neumáticos, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. 7:38 de la mañana, decíamos que ayer trató de cambiar la agenda, digamos, del debate público Manuel Adorni, el jefe de gabinete, cuando en una conferencia de prensa con los acreditados ante la Casa Rosada, dio un primer párrafo diciendo que las explicaciones que tenía que dar la daría ante los organismos competentes y ante el Poder Judicial si se lo requería respecto de su evolución patrimonial, y luego hizo una serie de anuncios que se perdieron cuando los periodistas acreditados en la Casa Rosada, que habían salido por sorteo, bueno, se concentraron en preguntarle sobre su patrimonio, su nivel de vida, sus gastos, y ahí quedó muy ofuscado Adorni. Uno de los periodistas que preguntó y que le tocó ayer y que es acreditado en la Casa de Gobierno es Nicolás Gallardo. Escribe para MDZ Online y para El Cronista. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. María, buen día, un placer hablar con vos y con todo el equipo. Gracias. A ver, me dio la sensación de que se habían puesto de acuerdo en el buen sentido los periodistas acreditados, porque con una pregunta no lográs ir al hueso de un asunto como la declaración jurada y el nivel de vida de Adorni, y que todas las preguntas de todos fueron en esa misma dirección. Sí, una pequeña organización que es habitual, más habitual en contextos cuando las conferencias escasean, porque todavía hay personas que me preguntan si Adorni sigue hablando todas las mañanas. Esto ha cambiado hace muchos meses, se agravó cuando fue candidato. Para que dimensionemos de lo que estamos hablando es hace más de un año, cuando comenzó con ser jefe de gabinete, eso incluso mermó más, y lo que intentamos era simplemente saber algunos temas centrales que se iban a preguntar, no mucho más. De hecho, en mi caso, por sorteo, quedé en la quinta y última pregunta, con lo cual también tenía que estar atento a repercusiones de las anteriores respuestas del jefe de gabinete. Yo tenía anotado, de hecho, no solo más preguntas sobre el tema de las causas que está atravesando el jefe de gabinete, sino que además yo tenía anotado tema Libra. El tema es que yo tenía pensado hacerle un par de preguntas que son las que intenté hilvanar en ese contacto con Adorni, y que el tema que en un momento interrumpe la pregunta, ahí entramos en ahí ese lo ida y tenemos, vuelta. esperá que lo escuchamos un segundo, Nicolás, así ¿Cómo no? ponemos en contexto. En especial teniendo en cuenta que este gobierno echó a alguien que había comprado una cafetera y usted formalmente tuvo actos antiéticos, usted mismo lo dijo. Entonces, el viaje a Estados Unidos con su mujer, a Punta del Este sin explicar cómo lo hizo, viene sin declarar. Perdón. Prácticamente todo lo que decís es falso. Todo lo que decís. De hecho, perdóname, me voy un poco para atrás. Ningún funcionario respaldó a Manuel Adorni. ¿Te suena? Porque lo dijiste vos. 4 días y no respondió nadie, sí. ¿Puedo recibir unas disculpas de tu parte por esto? Durante 4 días no hubo ningún funcionario que lo respondió. ¿Puedo pedirte tus disculpas? ¿Por qué?
porque has mentido descaradamente sobre mí, empezando por este tuit. Bien, ese era claro, vos decías, era del todo lógico, o sea, después la circunstancia cambió y de hecho estaba muy respaldado, ¿no? Porque esto ocurría delante de todo el gabinete, Santiago Caputo, Luis Caputo, el ministro de Economía, que uno dice que, digo, le sobra tiempo para ir a la conferencia de prensa de Adorni, pero obviamente era una puesta en escena de un respaldo muy unánime, de hecho después Karina Milei sacó una foto con Adorni hablando de operaciones políticas, pero durante 4 días no había ocurrido, después sí se volcó todo el gobierno detrás de Adorni. Contexto, María, del comienzo de la controversia con Adorni. Me refiero al momento que se fotografió a Adorni con su esposa cuando estaba en una actividad con el presidente en Estados Unidos y todavía no se sabían ni los viajes a Punta del Este, ni se sabía la situación patrimonial de Adorni. Ese es el contexto que de igual manera resultaba de asedio para el jefe de gabinete. La foto trascendió el domingo. Entre el lunes y el martes empezaron las críticas. El miércoles Adorni estaba siendo duramente criticado en redes sociales y también en algunos medios. Y después aparece el apoyo, pero ahora... Y el miércoles fue cuando publicamos esto, yo esto ponía para que se entienda, porque yo evité confrontar con el jefe de gabinete, no me pareció que era interesante entrar en ese ring que proponía. Yo lo único que aclaro es que ese miércoles, no solo que hablé con funcionarios off the record, pero en especial públicamente era objetivo que no era cierto. Eso es lo que me llama la atención. Él se había, evidentemente, tenía una especie de machete, porque cada vez que alguno de ustedes preguntaba, se había hecho el trabajo de recorrer lo que cada uno de ustedes no había escrito, había dicho. ¿Ustedes alcanzaron a terminar las preguntas? Pues da la sensación que en un momento se juntan los papeles y se va de manera medio abrupta. ¿Ya habían terminado las preguntas o quedaba alguna? En realidad... Yo le he hecho unas preguntas que él me interrumpe y entramos en esa vorágine con este resumen que pusimos, pero yo tenía más preguntas, no solo de su situación puntual, sino también el tema Libra, que al menos en lo particular consideraba de que alguna respuesta institucional tenía que haber, pero no llegué. De hecho, él ensaya una respuesta final, se va, golpea o roza la bandera argentina que estaba a su derecha, y ahí se escucha menos de un segundo en la transmisión oficial que yo le intento preguntar algo más, pero que no hubo caso. Pero fue una especie de interrupción. Respetó las 5 preguntas, pero de todas formas, claramente, él intentó cortar y evitar responder la mayoría de las preguntas. Habían pautado 5. Siempre es habitual, salvo alguna circunstancia especial. Él puede dar más preguntas, por supuesto. Ha ocurrido pocas veces, pero ha ocurrido. Lo que a nosotros nos llamó la atención, María, más allá de la aclaración que hizo el jefe de gabinete de que no quería interferir, según él, en la causa judicial, que si él convocaba una conferencia de prensa luego de más de 10 días sin hacer ningún tipo de aclaración, que habría algún tipo de precisión que lo respalde. Bueno, de hecho mencionó que vivía, claro, ahí dijo que vivía en Caballito y a las pocas horas ya todos un equipo de periodistas habían corroborado una nueva propiedad a nombre de Adorni y su mujer, que tampoco está en su declaración jurada de bienes, con lo cual eso terminó con nuevas preguntas, más que... Yo sabes que me hubiese gustado que bueno, uno sentado en su casa, ¿viste? Imagina la circunstancia, dije, bueno, ¿qué le hubiese preguntado? ¿Qué me hubiese gustado? Si tiene algún otro ingreso que no sea el suyo de funcionario público de 3,5 millones de pesos. Digo, dada la enorme inconsistencia entre su salario, que él mismo había destacado, que es muy austero, porque está congelado desde que llegaron, después le dieron un incremento, pero digo, es un salario que no le alcanza ni para pagar, o sea, expensa la cuota del colegio de los pibes. María, recordemos que él ahora en 2026 gana algo más de 3 millones de pesos. Adorni, y él nos mostraba el recibo, él y otros funcionarios, quienes estaban sufriendo el congelamiento de los sueldos reales de los funcionarios, ganaba menos de 2,5 millones de pesos en mano. Hasta hace 5 meses atrás. Claro. Antes que sea jefe de gabinete cobraba 2,5 millones de pesos. Por eso. Mediados de 2025. Y él había dicho que su mujer había comprado un pasaje, se deduce que en primera para ir a Nueva York, porque había hablado de 5.000 y pico de dólares, y decís, che, te gastaste casi 2 sueldos solamente en el pasaje a Nueva York. Exacto. O sea, ¿cuál es su fuente de ingresos alternativa o la de su mujer o qué? Porque con su sueldo no sobresale es, aún si
él por algún motivo triunfó en términos profesionales y económicos, porque esos viajes, hasta donde nosotros no lo sabemos, no estaba expuesto como ahora, pero Adorni hacía los mismos viajes en avión privado antes de ser funcionario. Quizás sí, no lo sabemos. Claro. O se tomaba el subte como mucho de nosotros. No hablaron más con él después de eso, después de ayer. Hay que ver cómo sigue el vínculo con la sala, porque él además es jefe de gabinete, es vocero. De alguna manera, ese rol lo está teniendo más ahora Javier Lanari, que naturalmente es su sucesor como secretario de comunicación. Intenta Adorni descansar un poco más en él, eso es objetivamente así, pero la relación en términos generales e institucionales de Adorni con los periodistas ya era muy menor, lo cual no quita que hable con X periodista, lo cual está perfecto. De hecho, yo le remarqué en la conferencia que hace 5 meses se le dejó de responder a varios periodistas. Yo lo puntualizo en mí, pero la relación ya era sumamente menor en términos solamente institucionales. Claro. Eso lamentablemente ha mermado, porque hablar conferencia de prensa hoy fue una rareza. Habíamos tenido una conferencia de prensa a comienzo de febrero por el acuerdo comercial con los Estados Unidos, entre paréntesis, María, virtualmente suspendido todavía, con lo cual estamos a la espera de que haya más contactos. Nicolás Gallardo, periodista acreditado en Casa Rosada, escribe para MDZ Online y para El Cronista, y fue uno de los que ayer tuvo ese intercambio tenso con Adorni en la conferencia de prensa, que dejó más preguntas que respuestas. Gracias, Nicolás. Un placer. Hasta luego. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Pueyrredón 2088 y en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, @biomarketorgánico. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 02228. Si estás pensando en cambiar tu colchón, es ahora. Llega la semana del descanso con promociones especiales de tus marcas favoritas. Piero, Canon, Suavestar, Gani y Rosen. No dejes pasar esta oportunidad. Encontrá todas las ofertas en sitios web y comercios de todo el país. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Felipe Piña, que está con nosotros, che. Gracias. Te metiste en el año que nos convoca hoy. ¿Encontraste algo que no sabías? Varias cosas. El libro arranca antes, historia completa, ¿no? Y ahí me encontré con cosas muy sorprendentes, como por ejemplo cómo el golpe estaba muy preparado prácticamente un año antes y con pruebas muy contundentes, ¿no? De la reunión de grupos llamados Cuénaga o Perró, por un tal Jacques Perró, que era un exfuncionario de las dictaduras de Onganía y Levi-Stone-Lanusse, un tipo muy vinculado con el mundo empresarial y que fue nucleando a su alrededor a gente como Martínez de Oz, Blaquier y contactos con grupos multinacionales que empezaron reuniones con Videla más o menos para julio del 75, no solamente para hablar del plan económico que iban a implementar, sino también del modelo represivo que se iba a usar, ¿no? ¿Y por qué no se implementa? ¿Por qué no se adelanta el golpe? Estaban esperando que la sociedad... Que se pudra todo. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes, de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. El lubricante americano Valvoline. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero.
Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Hola, Susana, te estamos llamando, ¿eh? ¿Queremos jugar? Mis amores, yo estaba jugando en B-Play. Ahora es por acá. B-Play, apuestas deportivas y casino online. Como ya sabes, si sos menor, no podés apostar. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Solo para mayores de 18 años. Un almuerzo frente al mar parecía el plan perfecto. Papá sin tóxico con mariscos en el puerto. El médico le dio un remedio en el momento. Cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Cuesta cero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en universal-delmedioassistance.com o con tu asesor de viaje. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Leyenda, como Madonna en los 90. Ella es Emilia. Cantando con Tini. Viejos tiempos. Muy viejos tiempos. Emilia Mernes y Tini Stoessel Tini juntas. Stoessel en el 2023 hicieron la original, este hit que las unió musicalmente, pero sabemos hace 15 días que venimos hablando de que están enemistadas. Son varias las razones, varios los motivos. Lo cierto es que a Emilia... O las especulaciones, porque nadie, ¿no? Ellas no dijeron nada. No, ellas no habían dicho que nada el peluquero, hasta que los bailarines, ahora. que los no sé qué. Que echó a la hermana de María Becerra, Sí. digo que también está involucrada. Hasta ahora no hubo declaraciones, pero Emilia Mernes ayer habló porque está cansada. ¿sí? Y publicó en sus redes sociales. Habló, es decir, hizo un posteo, un claro. posteo, ahí va. Sí. Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales inventando noticias sin criterio. Intenté manejar el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Sigue en el posteo diciendo que ella ya habló con las involucradas, en este caso Tini y María Becerra. Lo que pasa es que ella se pelea con Tini y eso genera como una... O sea, lo primero que se da es una pelea con Tini y después como que todas se ponen del lado de Tini, más o menos. Claro, y en el queda mundo un poco musical, sola Emilia. María Becerra, pero después sabemos también que personas como Antonella Rocuso, mujer de Lionel Messi, fue la primera que la dejó de seguir en las redes sociales y ahí empezaron especulaciones. A hacer un vacío a Emilia. Y empezaron a hacer un vacío. No sé, yo ni idea, no sé, porque acá realmente me pierdo. Y también empezó Emilia a ver cómo disminuían sus seguidores en las redes sociales. Tenía 10 millones y algo, bajaron 200.000, ahora están 9 millones, que por ahí uno dice, che, pero igual tiene 9 millones. Bueno, pero para lo que es Emilia Mernes es importante la presencia en las redes sociales. Pareja de Duki. Pareja de Duki que también salió a bancarla. Salió a bancarla después del posteo. De nombre sí, no conozco temas. Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino. Dice, ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Y de golpe apareció Duki. Y apareció Duki. Sí, en cualquier momento se mente Rodri de Paul, que ya confirmó Tini que se casan. Que se van a casar, muy Que bien. se van a casar y no hablemos de Rodri de Paul porque también ahí vinculan a Rodri de Paul con Emilia y unos mensajes que se dejaron en algunos chats. Está con la Tini, que es joder. No sé. Lo cierto es que Emilia acaba de publicar esto diciendo, bueno, paren hasta acá porque me están involucrando con mucha gente y no tengo nada que ver. No, yo que solo lo seguí muy por arriba, me daba la sensación que quedaba ella así como la gran mala del asunto, sin que quede muy claro por qué, pero queda como la villana. Es la villana por Es la todas villana. las especulaciones y los
los mensajes de terceros que dicen que Emilia le dijo... Que le robó el peluquero, que le robó los bailarines. Que le canceló las fechas, le bloqueó las fechas a María Becerra para que pueda hacer sus shows en River, que echó a la hermana de María Becerra de un boliche, bueno, todo eso. Bueno, la reputación se la han dañado, yo no sé. Sí, los seguidores le bajaron. Bien. Entonces dijo, vamos a poner un freno, voy a hablar en redes sociales. Estoy sufriendo, dijo Emilia. Sí. Está sufriendo, pobre Emilia. No, pobre debe estar Emilia. sufriendo. Porque Sí, pobre. No sabía publicar nada. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a Constitución. Juli Rofo, ¿cómo va? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy acá en la Estación Constitución, que es el lugar en el que vienen y se van los que viven en la zona sur del conurbano, porque acá sale el ferrocarril Roca y muchísimos colectivos que van también para la zona sur del conurbano. ¿Qué pasa? Hay mucha complicación para quienes viven en Florencio Varela y en Quilmes, porque dejó de circular el 148, el famoso halcón que va hasta Florencio Varela, por eso llaman así a Defensa y Justicia, el club de Florencio Varela, dejó de circular y hay además un recorte de horario muy grande del ferrocarril Roca, del ramal que va a la zona de Florencio Varela y demás, porque hay todo un cambio en el tendido eléctrico de una parte de ese ramal. Entonces, si vos vivís en Florencio Varela, el último tren que te saca de acá de Constitución hacia tu casa sale alrededor de las 8:30 de la noche. Ese es el último tren que tenés. No hay más trenes para esa zona. No está el principal colectivo que te llevaba a esa zona. Hay muchos usuarios que reportan que de repente tienen que viajar o en colectivo y esto en otros colectivos combinando, porque el que iba directamente, bueno, no está circulando más y eso les puede llevar hasta 3 horas en lugar de un viaje en tren mucho más corto, o están tomando algún auto de aplicación, o hay además mucho taxi que levanta mucha gente al mismo tiempo, digamos, llena el auto de gente que por 8.000 pesos cada persona los deja en el centro de Florencio Varela. Esto a la noche. Claro, pero con la cantidad de gente afectada que hay, ¿no? La Secretaría de Transporte de la Nación tendría que tener, digamos, si cierra la línea de colectivos, debería tener prioridad de poder asignársela a alguna otra empresa de colectivos. Ese recorrido. Claro, pero el problema. En negociación. Sí. Y además está, digamos, ¿qué dice Trenes Argentinos sobre este ramal que está frenado en un horario que es bastante temprano, 8:30, todavía hay mucha gente llegando a Constitución para irse? Claro. Lo que dice es, estamos en un 95% ya resuelto, con lo cual da la sensación de que pronto volvería, pero cuando vos preguntas, bueno, ¿vuelve inmediatamente cuando termine en ese 100? Todavía no está definido, responden. Con lo cual, ni siquiera está garantizado que con la hora terminada va a volver a su recorrido habitual pasadas las 8:30 de la noche, lo cual, insisto, no son las 11 de la noche. 8:30 de la noche es muy temprano todavía para mucha gente que sale de trabajar y tiene que volver al sur y que ya no tiene el colectivo que le resultaba más práctico para volver a esa zona del sur del conurbano. Claro, ya no tiene ese colectivo y el último tren que sale 8:30 de la noche, con lo cual tienen un doble problema toda la gente que cotidianamente va y viene de zona sur del conurbano para venir a laburar a Capital. Bueno, gracias, Juli. Un abrazo. Hasta luego. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Este año, las cosas se ponen raras. Se abren nuevas puertas, aparecen camellos y parece que nada es gratis en la vida. El 28 de mayo en el Movistar Arena se abre un nuevo portal del Cuarteto de Nos. Últimas entradas a la venta. 6 cuotas sin interés con tarjeta Galicia. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Cardian te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Cardian. El cambio ya empezó. Conoce más en Renault.com.ar. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300.
El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Ocho y 2 minutos casi de la mañana, sale el sol, va subiendo también la humedad, prepárense para un día medio pesaduco, porque vamos a tener más del 90% de humedad, la temperatura que ahora está en 15 grados va a trepar a los 27 y se las trae también la jornada porque podría haber, dice Jopo, alguna inestabilidad, alguna lluvia hacia la noche. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Ayer Adorni venimos contando que el jefe de gabinete enfrentó finalmente a los periodistas acreditados en la Casa Rosada con un plan que no pudo llevar adelante porque dada la presentación inicial que hizo, arrancó diciendo que las explicaciones que tuviera que dar sobre su patrimonio las iba a dar ante la justicia, que no sentía que tuviese mucho más que explicar al respecto, y luego buscó poner en agenda otros temas de debate, ¿no? Entre los cuales está un tema grave, que es que dijo que el gobierno no va a cumplir ni con la ley de financiamiento universitario ni tampoco con la ley de emergencia en discapacidad. Dice que culpa de esas leyes el gobierno estaría obligado a emitir plata y que entonces no, porque lo fuerzan como si hubiese una sola caja, ¿no? Y no hubiese otras decisiones, que uno deja de recaudar si baja ciertos impuestos, como el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes de lujo. O el propio Milei, algo novedoso, admitió por primera vez en uno de los tweets de las últimas horas que el gobierno está emitiendo. Él dijo, el gobierno está emitiendo para comprar dólares, o sea, para reforzar la reserva del Banco Central, pero luego, dice Milei, lo esteriliza el Tesoro porque sube las tasas y entonces no aumenta la base monetaria amplia, pero es la primera vez que Milei, que dice que desde que asumió no se emite, admite que efectivamente están emitiendo pesos. Pero según Adorni ayer, lo que tendrían que hacer es emitir para financiar a tanto la ley de discapacidad, donde dijo, hay que ver cómo lo implementan, que van a recortar las prestaciones y que las van a sostener al 100% las asignaciones por discapacidad solo para aquellos que tengan la imposibilidad total de trabajar. Pero más allá de eso, que pasó un poco inadvertido dentro de todo lo que tenía para decir sobre su patrimonio, cuando abre el momento de las preguntas, ocurrió que los periodistas acreditados se habían sorteado, como hacen habitualmente, a quién le tocaba hacer las preguntas, y resulta que todos fueron sobre lo mismo, porque se negaba a dar explicaciones. Tenés el de sobre en mi vida privada, básicamente las dos líneas fueron, o tres, en mi vida privada no tengo que darle explicaciones a ustedes que son periodistas y no son jueces, y todo está debidamente declarado donde tiene que estar, dijo Adorni ayer. El viaje a Punta del Este es estrictamente personal. Digo, fueron vacaciones con mis hijos menores de edad, lo cual todos ustedes tuvieron el tupé de poner el video con mis hijos en la televisión, lo cual fue de bastante mal gusto, pero de todas maneras no digo nada, me la aguanto, pero es un tema de mi vida privada. Por lo tanto, si el día de mañana deseo repetirlo, probablemente vaya a donde sea, digamos, donde me sienta a gusto, cómodo y seguro con mi familia. Pero es un tema estrictamente familiar. Bueno, María Eugenia Vidal, que se ve que lo tenía atragantado hace rato, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, le recordó un viejísimo tuit en el que cuando a ella le pedían explicaciones respecto a cómo había comprado una propiedad en un barrio donde el metro cuadrado es muy caro, en la ciudad de Buenos Aires, con la mitad de la propiedad que había tenido, de la propiedad que tenía en Morón, con su expareja, el padre de sus hijas, que vendió aquella propiedad después de haberse divorciado y se mudó a Capital. Entonces, en aquel
aquel momento se ve que ella había invocado algo de su vida privada y Adorni, que todavía no era funcionario del gobierno de Milei, porque no gobernaba Milei, le dijo: no hay vida privada, sos funcionaria pública. Pero bueno, más allá del concepto de qué es lo público y qué es lo privado, la cuestión es que ayer se metió en nuevos problemas, porque lejos de aclarar, porque buscó no aclarar alegando vida privada, habló ante la justicia, si hablo ahora puedo interferir con la justicia y ustedes no son jueces, son periodistas, pero más allá de esa línea, lo que abrió es una nueva pregunta que derivó en el descubrimiento de otra propiedad que no estaba en su que no figura en su declaración jurada de bienes y que también coincidentemente con su llegada al gobierno se incorporó a su patrimonio. Esto tiene que ver con que en un momento le preguntan dónde vive, porque él cuando llega a la presidencia vivía en Parque Chacabuco, ¿no? Entonces, se suponía que tenía un departamento que vivía en Parque Chacabuco. Y ayer dijo que no, que vive en Caballito. Entonces es como si tenías un departamento en Parque Chacabuco, te mudaste a Caballito. Bueno, La Nación, entre otros, también Sebastián Lacunza en el diario ARI, el equipo de investigación de La Nación que viene siguiendo esto, consulta el registro del inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y en efecto descubre que se compró un departamento en Caballito, en Miró al 500, justo en el año de su ingreso al gobierno, sin necesidad de haber vendido el departamento de Parque Chacabuco. Entonces la pregunta bastante figura a nombre de Adorni y de su mujer Bettina Angeletti, el departamento donde vive ahora en Caballito. Entonces, si no vendió la propiedad de Parque Chacabuco ni la que tiene en La Plata, es decir, ¿de dónde sacó la plata para comprarse el departamento en Caballito? Justo en el mismo año en el que su mujer Bettina Angeletti incorporó a su patrimonio otra propiedad, también el primer año del gobierno de Javier Milei, en un barrio privado en Exaltación de la Cruz, en Indio Cuá, donde también alquilaron una propiedad mientras terminaban de hacer las reformas en esta otra propiedad. Dio a entender Adorni, porque no lo dijo claramente, que podría estar la propiedad del country a nombre de su mujer dentro de lo que es la parte reservada de las declaraciones juradas que hacen los funcionarios ante la Oficina Anticorrupción, que la parte de los familiares, a veces, si es 100% a nombre de un familiar, podrían mandarla a la parte reservada. Pero la pregunta sigue siendo, o sea, ¿cómo incorporó dos propiedades importantes, significativas a su patrimonio a lo largo del primer año del gobierno de Javier Milei, cuando su ingreso como funcionario público era de 2,5 millones de pesos? La misma pregunta vale para cómo hizo para comprar un pasaje en primera para ir a Nueva York de $5.000 o viajar en vuelo privado a Punta del Este, que tampoco presentó los papeles de que él se lo haya pagado a su amigo, el periodista que contrató para la televisión pública, Grandío, que fue el que dijo que contrató el vuelo y que después Milei le hizo el reembolso, pero nada de eso, ni tampoco, Sebastián Lacunza, que por supuesto cuidó la identidad, pese que los hijos van a un colegio que uno sale 700.000 pesos la cuota mensual, de otro 800.000 pesos. 800.000 pesos sale también las expensas en el barrio privado de Exaltación de la Cruz, donde ahora pasa los fines de semana. Entonces la pregunta es, si ahora ganás 3,5 millones de pesos y durante 2 años ganaste 2,5 millones de pesos, no podrías tener otros ingresos mientras sos funcionario público, ¿cómo sostenés ese nivel de vida? Él dice que tiene que ver con lo que ganó en el sector privado antes de llegar a la función pública, pero su declaración jurada de origen de llegada al gobierno, lo que declaraba era: este departamento en Parque Chacabuco, donde vivía, un departamento en La Plata, que probablemente sea de herencia, que era donde él vivía, y no mucho más. 42.000 pesos de ahorro, que en realidad no era un ahorro, sino una deuda con su mamá y con una persona de 93 años que ayer dijo que había fallecido. Se mostró muy molesto también por esa pregunta y que ya lo va a aclarar en su debido momento. Pero lo único que tenía era una deuda de $42.000. Entonces, ¿cómo haces para comprar nuevas propiedades si ganás 2 mangos? Dinero que ni siquiera te alcanza para los gastos corrientes y aparecen 2 propiedades nuevas. Pero aparece, sobre todo, se desarma el personaje de somos recontra transparentes, con la mía no, cuando sube a la mujer para viajar a Estados Unidos, y sobre todo con este otro, porque es otro dato que revela Página 12. Él dijo que siempre trabajó en la actividad privada, que nunca fue un parásito que viviera el Estado,
Y sin embargo, trabajó 2 años, tuvo un contrato de locación, cosa que no figura en su currículum. Lo borró, no está en su CV. Trabajó 2 años con un contrato de locación en lo que primero era Secretaría o Ministerio de Cultura durante el gobierno de Macri. 2 años trabajó para el Estado, cosa que nunca mencionó. Adicionalmente, también la primera propiedad familiar, y esto también se supo, que compró con su mujer, donde vivió por el matrimonio en los primeros años en Parque Avellaneda, se compró con un crédito del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, que es un instituto que da créditos muy financiados, muy a largo plazo, para el acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, aquí que el bloque libertario, que le responde, que es, digamos, el espacio político de Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue candidato a legislador, que finalmente no asumió porque lo designaron jefe de gabinete, propuso cerrar el Instituto de la Vivienda. Entonces, nada parece muy consistente. O sea, la idea de que alguien que pide cerrar un instituto con el que sacó el primer crédito para su primera propiedad, dice que vivió toda la vida del sector privado y sin embargo estuvo 2 años como funcionario del gobierno, cobrando un contrato en realidad del Estado durante el gobierno de Macri. Dice que prohíbe, y de hecho a él le toca como jefe de gabinete hacer cumplir la resolución de que no pueden viajar familiares y que solo puede viajar un funcionario para las comitivas en las delegaciones al exterior, y él sube a su mujer cuando va a Nueva York y a Miami a deslomarse, y además cuando dice que no va a dar explicaciones, aparece otra propiedad más. La verdad que es difícil que después de la conferencia de prensa y todas las nuevas preguntas que se fueron abriendo de ayer, este tema pase, que era un poco la puesta en escena del gobierno ayer. Estaba en primera fila la plana mayor del gobierno, que era claramente la demostración de que estaban todos detrás de Adorni. ¿Por qué? Porque cuenta con el apoyo de Karina Milei y por lo tanto además de Javier Milei. Karina Milei no estaba, pero estaba Santiago Caputo, estaba Luis Caputo, el ministro de Economía, estaba Pablo Quirno, el canciller, estaba la ministra de Seguridad, las figuras más importantes del gobierno, todas en primera fila. Al cabo de esa conferencia de prensa en la que se mostró muy enojado, terminó bastante abruptamente, y a partir de ahí saca una foto Karina Milei que dice: mi apoyo intacto, dice la jefa, más allá de las operaciones, pues insisten con que todo esto es fruto de una operación política, cede tu integridad, dice Karina Milei. Y la pregunta acá es si, además de sostenerlo a Adorni por cuestiones de lealtad, de amistad o de vínculo personal, no hay algo más ligado a Libra también. Hoy publica Página 12, de nuevo, el teléfono celular de Mauricio Novelli, el intermediario entre Hayden Davis, el de la criptomoneda, y Javier Milei, que tuvo un vínculo muy largo previo a que Milei llegara a la presidencia con Milei, porque Milei daba cursos para influencers de educación financiera para Novelli. Novelli le pagaba mensualmente $2.000, aparentemente le siguió pagando, cosa que estaría prohibido cuando llega Milei a la presidencia. Bueno, dentro de ese mundo, según el teléfono celular de Novelli, también había pagos para Adorni, que también iba a figurar entre los speakers, los que iban a ser parte de esa convención de criptomonedas que organizó Novelli y a la cual fue Milei como orador central antes de que después ocurriera el episodio de Hayden Davis y lanzaran la criptomoneda, que resultó una estafa para todos los que pusieron plata ahí. Pero pareciera ser que Adorni además tiene alguna ligazón y tuvo algún rol, porque estaba en Casa de Gobierno, en el escándalo Libra. Entonces, o no lo sueltan a Adorni porque no lo pueden soltar, porque está de por medio también el escándalo Libra, que toca directamente a Milei y a Karina Milei, o no lo suelta por tampoco lo soltó en su momento a los Menem, Karina Milei, con el 3%, pero da la sensación de que las explicaciones de Adorni, lejos de cumplir la función para la cual fueron pensadas, que era la conferencia de prensa, traigo otra agenda, pliegos al pliegos de jueces y fiscales al Congreso, vamos a poner más penas en el Código Penal y toda una serie de modificaciones a la ley respecto de la protección de la propiedad privada y demás. Nada de eso quedó como agenda nueva, sino que solamente quedó arriba de la mesa nuevas preguntas que muestran que desde que llegó a la presidencia, por razones por ahora absolutamente desconocidas y con un nivel de ingresos, los suyos por lo menos, muy bajos, que no justifican, que no alcanzarían, o sea, que apenas pagaría el colegio y las expensas,
Adorni parece haber tenido un salto patrimonial con la incorporación de una casa en un country para su mujer y una casa para él en la ciudad de Buenos Aires, mientras alquilaba además otra propiedad de fin de semana. También se compró una camioneta, revela la investigación de La Nación, y el origen de todos esos fondos para este salto patrimonial y para el nivel de vida que sostuvo a pesar de tener un salario que Milei había congelado en niveles muy bajos, bueno, todo eso sigue siendo un gran interrogante. La realidad que estás viviendo Y la que vas a vivir. de acá en más. Lunes a viernes, 6 a 9. Con María O'Donnell y equipo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Conozco esa pesada sensación de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión, ¿a dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertí en animal, pude ser una aprendiz de esa ansiada libertad. Es domingo, no me quiero levantar. Suena el timbre y allá afuera está lloviendo. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. Apagué teléfono sin avisar. ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar. Escucho que me llaman de afuera y no sé qué hacer. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón, imaginando que alguien me viene a buscar. ¿Qué pasa allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda. Puedo rebobinar y poner pausa a lo que suceda, pero a las 3 de la mañana todos nos miramos cuando llueve en la ciudad. 8:18 de la mañana, Nati Peluso. Es lindo este tema. Muy lindo. Vos que te resistís a las nuevas generaciones. No, lo Nati respeto. Peluso, ¿eh? Lo respeto. ¿Lo respetás? Bueno. obviamente. La puesta en el aire de Leo Pilos, la técnica de Le López, Guido Almirón en audios, coordinación de Martín Fernández Madero, producción Tomás Urrutia, Manu Krigel, Sofi Verón, y en las redes sociales Delfi Carmona, @ de acá en más, ok. Nos fuimos virales últimamente. Sí. Dice Delfi que no es la primera vez, pero tuvimos con la entrevista con Ricardo Gil Lavedra, está teniendo un recorrido muy impactante. Sí. Me alegra mucho porque que vuelva a ser una voz que se escuche, la de Ricardo, uno de los camaristas que juzgó a las juntas militares, me parece súper relevante. Y justo hablábamos con Ricardo de los paralelismos que se habían establecido entre el juicio a la Junta de 1985 y el juicio de Nuremberg, que fue el juicio a partir del cual se juzgó no a Hitler, porque se había quitado la vida cuando se ve acorralado, pero sí al resto de los jerarcas nazis que lo secundaban, ¿no? Y justamente te adelantaba de que hoy se estrena finalmente la película Nuremberg, el juicio del siglo, como en donde vos, como bien decías, 20
22 líderes nazis fueron juzgados por los aliados, y en la película está inspirada en el libro El nazi y el psiquiatra, que cuenta la relación o el vínculo que tuvieron durante hay una miniserie que pueden encontrar en Prime Video que se llama El juicio de Nuremberg, ¿sí? Y fue llevada en otras oportunidades, pero bueno, siempre es bueno reflotarlo y tener una mirada diferente. Así que Nuremberg, el juicio del siglo, yo le voy a poner 3 rolitos. 3, yo le daría 4. Bueno, y yo la vi en un avión, Claro, le vos doy tuviste una la más más porque es premier. un tema que a mí me apasiona. Y la estabas esperando mucho. Sí, fanática de la historia. Sí, como así, Cristina. Así que vayan hoy al cine. Nuremberg, el juicio del siglo, con Russell Crowe. Increíble, la pueden ver en los cines. 8:23 de la mañana. Bueno, hoy va a hablar Lionel Scaloni en conferencia de prensa. El técnico de la selección argentina que juega mañana a las 8:15 de la noche frente a Mauritania en la Bombonera. Uno de los 2 partidos amistosos que tiene la Argentina y la última vez que pisará a nuestro país antes del Mundial. Pensé que ibas a decir los últimos partidos de Los últimos Messi. palotes de Messi en la Argentina. Y es muy factible. Por eso me imagino también que a pesar del nivel tan malo y de los rivales, Va a jugar los 2 partidos. va a jugar los 2 partidos y se agotaron las entradas a los precios a los que lo pusieron. Me parece que la única explicación para pagar, no sé, 400 lucas una platea contra Mauritania es que está Messi en la Bombonera, si no hay otra razón. Sí, ¿no? sí. Bueno, cada vez que juega Messi tenés garantía de cancha llena. Y en este caso, bueno, jugando en la Argentina. ¿Será verdad? Sí, yo estoy convencido de que es así. ¿Viernes y martes se juega? Viernes y martes, los 2 días a las en la Bombonera? 20:15. Sí, en la Bombonera ambos partidos. Hoy Esto que es cabulero, ¿no? No, Chiqui, la última presentación de la Argentina antes de ir a Qatar fue en la Bombonera. Claro, es muy cabulero, Chiqui. Pero es cierto que... Buen día, Guido, ¿cómo andas? Hola, Claudio, un abrazo. Es cierto también que la cancha de River tiene a AC/DC, entonces tampoco se podía jugar allí. Bueno, porque estaban reservados estos días para la finalísima con España, no iba a jugar la Argentina acá. Sí. Pero bueno, pudo haber ido también a otro estadio y va a la Bombonera. A la Bombonera. Okay. Yo no sé qué va a inventar Scaloni para tratar de maquillar la pobreza de los amistosos. Veremos qué es lo que responde. Hasta ahora los futbolistas casi que dijeron, bueno, es importante para nosotros estar juntos, estar unidos. En grupo y demás. Hoy los repechajes, María. Hoy los repechajes de Europa y los repechajes internacionales. La única gracia es saber si... ¿Queremos que Italia entre al Mundial, sí o no? Yo quiero que vayan los mejores al Mundial. Italia no fue al Mundial 2018 y 2022 y después de salir campeón en 2006, en los siguientes 2 Mundiales, 2010 y 2014, quedó eliminada en primera ronda. Italia viene de una crisis terrible futbolística en los últimos años y su entrenador, Gennaro Gattuso, dijo, voy a jugar a Bérgamo. Voy a jugar a la cancha de Atalanta con 25.000 personas y no al San Siro, el histórico estadio a Giuseppe Meazza en Milán, que es muchísimo más grande. Dijo, ahí en el Meazza, como hay mucho hincha de Milán y mucho hincha de Inter, mis jugadores tocan una pelota, se le va afuera una pelota y empieza, lo del Milán empiezan a chiflar, lo del Inter empiezan a chiflar. Entonces yo quiero ir a Bérgamo, ahí todos en Atalanta, juntos, todos juntos, 25.000 personas. Va a jugar contra Irlanda del Norte hoy. Italia. Es que yo hincho por los irlandeses. Bueno, me bajé. Listo, estoy no de quiere verde, Italia. estoy de los colores irlandeses. ¿Y qué tiene que hoy está de verde? Hay otro día que venía mis azul. ancestros son irlandeses, o sea, no puedo hinchar por los irlandeses. Bueno, pero no es Irlanda. Me bajé. No es República de Irlanda, es Irlanda del Norte. Me bajé de Italia. Es de Belfast. Me bajé. No es de Me bajé, Dublin. te estoy diciendo. Bueno, y juega... es increíble esto. Y juega con la colonia italiana que hay acá. Y juega también... el Voglio Travagliare. Voglio Travagliare. Y juega también por el repechaje internacional Bolivia-Surinam en Monterrey. Bueno, ahí sí somos todos bolivianos. Somos todos bolivianos. Sí. Ahora, si llega a pasar Bolivia tiene hoy Surinam y después tendría Irak. Si llega a pasar Bolivia, ¿sabes a qué grupo va del Mundial? No. Ahí fíjate si tiene alguna chance.
Francia, Noruega y Senegal. Bueno, no importa, va al Bueno, pero Mundial. déjalo que llegue. Prefieren ir al Mundial que no ir. Sí, hace Ok. 32 años que no va a un Mundial, así que vamos Sí. Bolivia. Yo quiero Bolivia y estoy como loca con el nivel de entusiasmo que tienen los paraguayos con que van a ir al Sí, Mundial. Así sí, que. sí, ya. Bueno, muy bien, Ya. 8:26 de esta mañana arrancó el petróleo al alza, porque y las bolsas a la baja, porque, bueno, la palabra de Trump dura poco. Había abierto la posibilidad de una negociación, decía que le había mandado 15 puntos para negociar a Irán, pero el régimen iraní por ahora, además primero no se sabe muy bien quién está a cargo, dado la cantidad de dirigentes que les han matado, pero adicionalmente dijeron que eran inaceptables las propuestas que les habían llegado, por lo tanto sigue de hecho frenado el paso de los barcos por el estrecho de Hormuz. Dijo ayer, lo escuchábamos a Trump a esta hora, que había recibido un regalo de Irán, pero tampoco precisó. La palabra de Trump vale poco, y eso es un problema, porque lo que si está tratando de calmar a los mercados con su palabra, y dada la estrategia que tuvo Irán, muy reducido militarmente, pero muy eficaz para generar un gran trastorno a la economía mundial con la suba del precio del petróleo, más la destrucción de las instalaciones de gas natural licuado cuando atacó a Qatar. Bueno, lo que están planteando los analistas internacionales es que la disrupción va a quedarse, que no es algo, porque Trump dijo, sube el petróleo pero va a bajar rápido nuevamente. Bueno, empieza a verse un escenario en el cual esto llegó para quedarse un tiempo. Sí, el problema que está teniendo el mundo, y lo vienen diciendo los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, es que el mundo estaba en un proceso inflacionario con un precio del barril de $55. Ahora, el barril está fluctuando en una franja que va de los $90, $95 a los $120. Sube, baja todos los días. Cuando dice, bueno, se retrotrae, no se retrotrae a los 55. Lo que está viendo el mercado es que se retrotrae a esa franja. Claro, de hecho sigue subiendo el precio del combustible en los surtidores acá. Sí. Sumó casi un 20% en un mes. Eso va a meter presión sobre inflación indefectiblemente. Claro que sí. Digo, vos acá con el precio del combustible lo que tenés es que te impacta directamente en la medición pura, pero además empieza a tener un encarecimiento en cadena de todos los productos, como más del 80% de los productos que se comercializan en la Argentina se mueve por camión. Esto significa que se incrementó un 20% el costo del transporte, por lo menos desde el combustible. Claro, y en el corto plazo lo que tenés es más impacto sobre inflación. En el mediano plazo, claro, favorece el desarrollo de Vaca Muerta, la posibilidad de exportar gas natural licuado con los barcos que van a llegar a atracar ahí en Río Negro, un proyecto que ya está en marcha, pero todo eso es para el segundo semestre del año que viene, Claro. en todo caso. Sí, sí. Bueno, muy bien, 8:30 de la mañana, venimos hablando de la pérdida de poder adquisitivo, de la caída del salario, que lleva 5 meses consecutivos perdiendo contra la inflación. Se conocieron ayer los números del mes de enero. Y el humor social, ¿no? Hay distintos encuestadores, la medición de confianza de la Ditela, la medición que hace también la San Andrés y otros encuestadores que vienen detectando un cierto cansancio o por lo menos un mayor pesimismo respecto de la situación económica futura. Federico Aurelio es consultor político, dirige una de las consultoras, tiene mucho prestigio, se llama Aresco y además es muy escuchada por el propio Milei. ¿Qué tal, Federico? Buen día. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué dicen tus últimas mediciones respecto del humor social con el gobierno de Milei? Bueno, en este último mes ha habido un cambio importante en las expectativas de la situación económica que se venía viendo fundamentalmente durante la gestión Milei. Es decir, en el inicio de la gestión Milei, la valoración ya de arrastre de las gestiones anteriores, la valoración de la situación económica presente, tanto del país como la personal, era más negativa que positiva. Eso, si bien mejoró respecto a la gestión anterior de Alberto Fernández, nunca dejó de tener más valoración negativa que positiva la valoración presente. Claro, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo es tu situación económica, no? Eso había mejorado, pero seguía siendo negativo durante todo la etapa de la gestión Milei. Ahora, lo que había conseguido Milei, dentro fundamentalmente de la mitad de argentinos que lo habían votado en el balotaje, es que había generado la esperanza o la expectativa de que la situación económica tanto del país como la personal, sobre todo, iba a mejorar.
Entonces, Estoy eso mal, pero confío en que esto va a mejorar. Exacto, y Sí. que era un esfuerzo que valía la pena. Eso se mantuvo, tuvo una caída en septiembre del año pasado con la denuncia del caso Andis y demás. Más Y la después derrota la en provincia de Buenos Aires, ¿no? Ese septiembre la dolaridad. Exacto. Sí. Y de volatilidad del mercado y demás, que él recuperó rápidamente con el triunfo de la elección de octubre. Ahí mantuvo esa buena expectativa por parte de la mitad de los argentinos y ahora en el último mes tuvo una caída importante que habrá que ver cómo continúa, que también viene de la mano un poco, vos estabas hablando recién de la inflación y demás. A su vez, durante el 2025, cuando los argentinos veían respecto que al 2024 la inflación bajaba, entonces consideraban que se estaba desacelerando la inflación, y ahora que la inflación está estable, ya no ven más la desaceleración y quedó en un valor que, si bien es más bajo que el 2024, no deja de también generar preocupación. Y todo eso ha contribuido, bueno, lo que ustedes mencionaban también, de la guerra, la subida del petróleo, eso también genera más incertidumbre económica. Todos estos factores han coincidido en generar un deterioro del humor económico de parte de los que tenían esa esperanza, que dejaron de tenerla. ¿Qué pasa? Estamos charlando con Federico Aurelio, no sé si lo tienen discriminado de esa manera, pero siempre el desempleo es más alto entre los jóvenes que en otras franjas etarias, pero de todas maneras, si uno ve el recorte, los últimos números del INDEC, el desempleo en el conurbano, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, entre los jóvenes es del 16%, que es un número bastante alto. Y esa es, a priori, parte de la base electoral que había tenido Milei, ¿no? Los jóvenes de sectores populares. ¿Hay algún deterioro dentro de lo que es la base más importante electoral de Milei? Bueno, eran los jóvenes, no solamente de los sectores populares, los jóvenes de todos los sectores. De todos los sectores, y los jóvenes, varones, y bueno, y después algunos otros segmentos son los que tuvo mejor acompañamiento. Hoy el deterioro de esa expectativa y que también ha generado algún deterioro en el acompañamiento de la gestión se ha producido en todos los segmentos. Siguen igual los segmentos que son más favorables para Milei, siguen siendo los jóvenes, los varones y demás. Es decir, se deterioraron también, pero siguen valorando, en este caso, menos negativamente la gestión del gobierno, los jóvenes y los hombres. Y todo este deterioro, Federico, ¿tiene alguna correlación con el hecho que suben como preocupación el poder adquisitivo, por lo que uno ve en algunas mediciones, o sobre todo la pérdida de empleo, la idea de que empieza a haber temor por, o la idea de no me alcanza, no llego a fin de mes y puede ser que pierda mi empleo? Bueno, sin duda, es el eje del mal humor económico y el eje por el cual algunas otras cuestiones no económicas, como, no sé, el caso Adorni o el caso criptomoneda, ahora pega mucho más, es el eje del enojo de lo económico. Y el eje de lo económico es que la gente, 3 de cada 4, te dice que les cuesta más llegar a fin de mes. Y les cuesta más llegar a fin, y cuando le preguntás la principal causa, antes históricamente era la inflación, hoy es todas las problemáticas vinculadas al empleo. Me cortaron las horas extras, tengo que trabajar más de un trabajo para llegar a fin de mes, hay dificultades en la actividad económica, es decir, todas las problemáticas vinculadas a la actividad económica hoy es lejos la principal preocupación. Que antes se responsabilizaba la dificultad de llegar a fin de mes a la inflación y ahora se dificulta por la cuestión de empleo, y se suma, como te mencionaba antes, la duda de que la inflación realmente haya dejado de ser una problemática, teniendo en cuenta de que está estabilizada hace varios meses, ¿no? Entonces, todo eso es lo que contribuye a este mal humor económico, que habrá que ver cómo continúa. Es decir, indudablemente el gobierno necesita que la gente perciba de que hay una recuperación económica. No solamente es suficiente mostrar que se van a hacer un conjunto de inversiones, que
el PBI ha aumentado, que el nivel de actividad económica general ha aumentado, que eso es lo que informan los datos del INDEC, pero eso se basa en datos de promedio de todas las actividades, que son muy desiguales. Y muchas de esas actividades que están generando ese crecimiento del promedio no están generando mejoras en el empleo de una gran parte de los trabajadores. Sí, Entonces, cuando por eso no es que lo es destruyen, suficiente. ¿no? Porque incluso hablábamos el otro día del sector bancario, por ejemplo, que le fue muy bien la intermediación financiera el año pasado, pero muy bien. Bueno, hubo cierre de sucursales, también dicen que eso les pega la morosidad a los bancos, vos ves minería o petróleo, expulsa empleo y son de las dos que más crecieron. O sea, además los sectores que crecen no solamente nos generan mucho empleo, o el empleo necesario para compensar los que caen, construcción, textiles y demás, sino que además algunos de esos incluso expulsan empleo. Claro, es que por eso estamos observando eso, de que hay un crecimiento económico desde la óptica macro, pero que no está generando mejores condiciones de empleo. Y lo que la gente necesita no es mejores crecimiento macro, necesita mejores condiciones de empleo. Y esa es la gran demanda y esa es la gran preocupación y eso es el factor del deterioro del humor con Claro. la situación económica. Estamos charlando con Federico Aurelio, que es consultor político, dirige la consultora Aresco, es una de las voces muy escuchadas por el gobierno también. Yo me pregunto, ¿qué le pasa a Milei con esto? Porque el discurso sigue impermeable a todo esto, en el sentido de decir no hay diferencia entre macro y micro, los que hablan de macro y micro son unos brutos, miren los números, el consumo subió la economía y demás. ¿Notás algún grado de permeabilidad del gobierno para escuchar esto? Sí, yo veo que inclusive en algunas entrevistas o en las redes sociales el presidente ha reconocido que la situación económica no está del todo bien y que hay muchas cosas por hacer. Por supuesto que el gobierno está confiado de que es un proceso de crecimiento que va a llegar a la gente. El tema es que habrá que ver si sucede, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la segunda parte de la gestión y todas las segundas partes de las gestiones de gobierno ya tienen muchas más dificultades en su posicionamiento porque ya no es tan fácil vender futuro en la segunda parte. Ni En la segunda culpar a la parte, herencia, tenés las dos, me claro. imagino. Se te agota la idea de la herencia, se agota un poco decir todo herencia y vender futuro, bueno, ya tuviste tiempo para hacer algo. Exacto. Entonces, bueno, de hecho, todas las gestiones en la segunda parte, excepto Néstor Kirchner, que fue una gestión que surgía de un origen especial, de la megacrisis del 2001 y demás, pero todas, digo, las dos de Cristina, la de Macri, la de Fernández, todas a esta altura ya tenían un saldo negativo. Entonces, en esta segunda parte, que es siempre más compleja, porque vos ahí ya tenés que mostrar con realidades los hechos de gobierno y es más difícil vender las expectativas, es que está intentando mostrar de que la situación económica va a llegar. Bueno, habrá que ver. Por supuesto, hay un núcleo de apoyo del gobierno que considera que esto va a suceder y hay una parte importante de los argentinos que consideran que esto no va a suceder. Entonces, esa es la cuestión. Cuando habían caído las expectativas el año pasado, el gobierno tuvo, gracias a la elección, esa capacidad de recuperarlo en prácticamente un mes. Se recuperó. Y Trump, ¿no? Bueno, Trump colaboró, entre otras cosas, para también el resultado electoral y demás. Ahora no se visualiza que en el corto plazo haya algún hecho que pueda o que permita cambiar rápidamente las expectativas, sino que lo va a tener que cambiar la realidad económica y esa es la gran duda que tiene la gente. Claro. Y por último te pregunto, Federico, el tema de la corrupción, escándalo Libre, ahora todo el episodio Adorni, ¿pega más en este contexto, en un contexto donde la gente está, como venimos charlando, perdiendo, o un sector de los que apoyaron a Milei inicialmente empiezan a sentirse mucho más pesimistas respecto al futuro mientras sufren la situación económica actual? ¿Qué ves con el tema corrupción y lo que pasa con Adorni ahora puntualmente? Todo lo que sucede en un contexto de deterioro del humor pega mucho más. Las balas te empiezan a entrar por cualquier cosa. Inclusive las balas que te pasan cerca, mueves el cuerpo y te pegan también. Entonces, cualquier tema de estos, de los que han sucedido y de los que puedan suceder, en este clima de pesimismo económico te pega más.
Eso es sin duda que va Además, a suceder así. con Y un aparte hay una discurso- combinación que se van retroalimentando, es decir, como que, bueno, pero entonces, como yo veo, no tengo tanta confianza porque mira lo que está pasando con tal miembro del gabinete, es que también eso influye en que tenga menos confianza en que la situación económica va a mejorar. Entonces se van retroalimentando la situación política y la situación económica negativamente en estos contextos. Claro, claro. Y me imagino, no sé, la idea de un discurso que era muy arriba de un banquito, son todos chorros, no vivo del Estado, con la tuya no, bla, 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 bla. Todas estas cosas por ahí son más fuertes también. Ahí había una base de acompañamiento del inicio y generado en la campaña electoral de Milei, que era el ajuste de la casta política. En el marco de un ajuste tan fuerte que tuvo la sociedad, el ajuste que se hizo de la casta política por parte de la sociedad, pero no solamente ahora que hay una valoración pesimista, sino inclusive aún cuando la valoración era optimista, se consideraba que el ajuste de la casta era menor que lo que la gente pensaba y que a su vez era claramente menor que el ajuste que tuvo la sociedad. Ahora, en este contexto donde la gente siente que sigue ajustada o que está todavía peor ajustada y que suceden esos hechos que generan más dudas sobre el ajuste de la casta política, es que eso genera mayor enojo y mayor indignación. Es decir, que el ajuste de la casta política es una materia pendiente por parte de la sociedad respecto a una de las promesas electorales, porque encima de todo muchos consideraron que era suficiente el ajuste de la casta política para resolver los problemas de la situación económica. Y todo eso realmente no sucedió, porque aún con el ajuste que hubo de la casta política... Bueno, el ajuste fue mucho de los jubilados, ¿no? O sea, si uno ve, y del empleado público en la administración pública nacionales, pero bueno, claro... pero en todo caso el resultado no fue que con ese ajuste se solucionara el problema, o por lo menos la percepción de la que nos habla Federico Aurelio es: ahora no me arreglaron el problema y no veo por ahora, o crece la idea de que tampoco se va a arreglar pronto, ¿no? Y ese pronto para un gobierno que ya va en la segunda mitad, ¿no?, del mandato, se le empieza a cortar los plazos. Tampoco aparece nada en enfrente que cautive este electorado, que sí genere expectativa. Me parece que por ahí esa es la mayor fortaleza hoy de Milei, ¿no? Que no hay otro recogiendo lo que él pierde, por decirlo fácil. Eso está claro, no hay nadie posicionado, no es que hay alguien de la oposición que está capitalizando este descontento con Milei, tampoco está en esa etapa la gente. La gente no es que está la gente diciendo, mirando, vamos claro, económicamente y a ver quién puede resolverme esto, entre otras cosas porque hasta octubre del año que viene no va a haber elecciones. Entonces, ¿para qué se van a poner a la gente que no está vinculada con la política? No se pone un año y pico antes, entonces, ¿y esto quién lo va a resolver dentro de un año? No, la verdad que no lo están pensando. Por eso nadie se reposiciona y en todo caso eso va a ser un tema que lo van a ir pensando a lo largo del 2027. Está claro hoy que frente a Milei no hay ningún candidato. Sí hemos observado en los últimos procesos electorales que el peronismo es el principal espacio opositor. Habrá que ver qué pasos da el peronismo de acá al 2027, de alianzas, de definiciones de candidaturas y demás, para presentarse. Siempre tiene el beneficio de tener un piso electoral importante, ¿no? Bueno. Federico Aurelio, consultor político, director de la consultora Aresco. Gracias, Federico. Gracias a vos, María, que te vaya muy bien. Hasta luego. Es muy unánime lo que están viendo los encuestadores, y de nuevo, Federico Aurelio es alguien, digamos, de mucha trayectoria de la consultora, que fundó su padre y demás, pero además es alguien muy escuchado por Milei. Sí. Yo, sin embargo, él dice que él nota algún tipo de como calibrar el gobierno, el discurso. A mí me parece que Milei sigue muy encerrado y Sturzenegger discutiendo la cifra. Ningún gobierno bajó la inflación como nosotros y se olvida de poner a Menem. Sturzenegger dice, es mentira que cierran las empresas. Yo veo un gobierno muy cerrado en plantear el promedio como la defensa subió el consumo, porque sube los viajes al exterior. Uno de los rublos que más pesa tiene que ver con los viajes al exterior, que no generan mucho empleo ni movimiento económico
económico dentro de la Argentina. Lo veo al gobierno todavía muy encerrado en un discurso que no incorpora el malestar creciente, ni la preocupación por el empleo, ni cierto cansancio que su propio electorado, que un sector de su electorado empieza a mostrar en las encuestas. Empieza a crecer en las encuestas el tema del trabajo como el tema más preocupante de todos. Claro, pero vos tenés un Sturzenegger diciendo eso no existe, se genera trabajo, y vos ves, digo, la realidad cotidiana de lo que del no me alcanza, estoy endeudado, estamos endeudados, no puedo ni pagar mis deudas en algunos casos. Bueno, yo no veo un gobierno permeable a eso. No, por lo menos hasta ahora no. O sea, el equipo económico sutilmente lo que ha hecho es bajar las tasas de interés en pesos, ¿no? Me parece que incluso el equipo económico está un poco más preocupado por la actividad económica de la micro, si querés. De lo que muestra el Ejecutivo. Que de lo que muestra el discurso de Milei. Bueno, el propio Milei, cuando hablaban de la compra de dólares, dijo, bueno, yo lo hubiese hecho de manera diferente, y allá se plantea ahí una discusión respecto de dos miradas que están teniendo. Sí, él ya dice, estamos emitiendo pesos, admitió por primera vez, pero dice, pero es para comprar dólares y después los esterilizamos. Y hay que ver qué pasa con también la discusión dentro del propio equipo económico con esto. 8:47 de la mañana. Gracias a Nucha Bakery por el desayuno de hoy. Regala una caja de desayuno especial o un box con delicias de @nucha.ar. Buscá el Nucha más cercano e invita a un amigo o amiga a brunchear afuera. Nucha Bakery, amasando amor desde 1990. Bueno, hasta ahora hablábamos ayer con el presidente de la Cámara de Ferreteros, que nos hablaba de una situación muy complicada para las ferreterías y para los pocos productos nacionales que todavía se venden en las ferreterías. Digamos, decía, el problema está en toda la cadena, y mucho de esto tiene que ver con la importación china. Uno de los casos me parece que representa muy bien el problema es lo que está pasando con el cierre de una galería histórica en el barrio de Once, donde se encuentra Juli Roffo. No es exactamente un cierre, ya nos va a contar Juli. Juli. María, ¿cómo estás? Exacto, no es un cierre, pero en la puerta de la Galería La Paz, que es Bartolomé Mitre al 2600, muy cerquita de la Plaza 11, hay una gran pancarta que dice liquidación por cierre, porque lo que cierra son los 80 puestos que esta galería tiene desde hace casi 20 años, muchos puestos directamente de fabricantes, de indumentaria especialmente. Hay puestos variados, hay artículos de librería, hay puestos de accesorios para celulares, billutería, pero lo que más hay es ropa. Y cierra esta galería porque la inmobiliaria que les alquila a estos 80 puestos, decidió que va a reconvertir este espacio y que se va a transformar en una mega tienda directamente dedicada a productos de importación que vienen desde China. Lo que dicen en la galería, los distintos puesteros que están en la galería desde hace, como te digo, casi 20 años, los más antiguos, es que venían registrando una caída del consumo, en algunos casos de hasta 40 o 50% interanual, muchísima caída de consumo. Recibían, como pasa también en Avenida Avellaneda, muchos tours de compra del interior del país. Eso ya no está pasando. Creen que por un lado tiene que ver con el reemplazo por comercio electrónico y por otro lado con una caída real del consumo, más allá de que uno cambie el método, que cae efectivamente el consumo. Pero les avisaron muy sobre el pucho, además, el cierre iba a ser el primer día de marzo, pero estiraron un poco para poder, liquidar stock, supongo, también. Exacto, claro. Sacarse de encima stock y ver dónde alquilan por la zona, porque los conocen ya por la zona los consumidores que siguen viniendo. Así que se estira hasta el 30 de abril el cierre de la Galería La Paz, aunque hay también un conflicto con algunos locatarios que se negaron a pagar a término por este aviso tan sobre el pucho. Entonces están viendo si el 15 o el 30 de abril. Yo les recomiendo, si quieren aprovechar las ofertas, están de recontra liquidación, vengan antes del 15 para asegurarse, pero acá hay un poco de conflicto y una reconversión, como vemos, estas megatiendas de importaciones chinas que ya se ven en la calle Florida, ya se ven la he visto en Avenida Cabildo, la he visto, por supuesto, en Avellaneda. Se va reproduciendo en distintas zonas de la ciudad y tiene que ver con cómo está cambiando la forma de consumo y cómo esa competencia deja sin ninguna chance a los productos que justamente se manufacturan, se producen acá, ¿no? Claro, o sea, 80 puestos de personas que alquilan sus locales, que debe ser mucho más barato que alquilar en un shopping o un local individual, si lo alquilas en una galería. 1.200.000, 1.800.000, claro. Está entre eso el alquiler, depende de cuán cerca de la calle estés, digamos. Cuanto más metido en la galería estás, más barato es el alquiler.
Bien, y entonces todos esos 80 puestos, algunos de los cuales, como nos decía Juli, producen textiles o lo que fuese, seguramente en algún taller acá, van a ser sustituidos por un mega local de un único importador de productos chinos. Que hay un montón, exacto, ¿no? De tipo galpones de importadores de containers chinos. Ya hay muchos en el conurbano con esa misma modalidad. Sí, sí, ya, y alquilaron, por lo que pudimos averiguar, alquilaron por 5 años por adelantado este espacio, así que piensan abrir a partir de abril, ¿no? De mayo. Bien, gracias Juli Rofo desde 11. Un abrazo, María. Hasta luego. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, sigue la demora en la Panamericana desde el kilómetro 31 sentido a la capital federal y en la avenida General Paz a la altura de Constituyentes. Un motociclista fue atropellado por un auto. Hay importante demora en la zona de Villa Devoto, Villa Urquiza, sentido Río de la Plata. Repetimos, por un incidente vial que reduce carriles y obligó al descenso del helicóptero El SAME en plena General Paz. Ya se habilitó parcialmente la calzada, pero insistimos, hay fuerte demora. La autopista La Plata-Buenos Aires, congestionada desde la zona de Sarandí hacia el empalme con la 25 de mayo. Trenes, el Mitre, ramales Suárez y Mitre estaban operando con demora. El subte a horario, María. Entonces, fuerte demora en... General Paz, mano Río de la Plata, entre Urquiza y Devoto. Bien, tuvimos una primera salida muy accidentada esta mañana, para los que ya estaban despiertos a las 6 de la mañana. Pasaron... Muy divertida. Fue muy divertida. Sí. Fue difícil llevarla a cabo. Donde quedó totalmente de lado toda la parte de cómo estaba el tránsito. Porque tiene la risa entonces como de patán. De los autos locos. No tengo la menor idea dónde hay tránsito, dónde hay choque. Voy por cualquier lado, no me importa nada. Esta es la gente que desinformamos. ¿Cuál es? ¿No se nota? ¿Está llorando? No. Quiero decir que es mejor tu risa. No, mejor tu risa, Diego. ¿Por qué no te internas, Diego? No, por favor. Te va a hacer... Está muy mal. No, nadie pasa un psicotécnico acá, Nadie pasa un psicotécnico. Nadie pasa un psicotécnico. ¿Cómo? Está muy mal. Ahora lloro. ¿Pasaste la de los dibujitos en el registro? Yo me puse re nerviosa la última vez que fui. Hacían los coches al revés, con la rueda para arriba. Es muy difícil la de los dibujitos, porque no es tan fácil, te quiero decir, para que te den el registro. ¿Vos hiciste el psicotécnico el registro? ¿No te pusiste nervioso con los dibujitos? En lo más mínimo. Yo la pasé re mal. A deslomarme. Claro. Bueno, Diego Fernández. ¿Vos para eso? ¿Cómo voy a pagar? Pagué lo que vale el trámite en el CGP como corresponde. No. Solo te quiero decir que me ponía muy nerviosa. Dibujabas mal y dijiste, mirá, No. Solo te digo que pasé nervios. Pasé nervios, sí. Porque no me salí igual al papelito. Le decía, tiene que estar igual. Y me decía que sí. ¿Entendés? Ay, María, por favor. ¿Vos pasaste el psicotécnico? No. No, pero no podés. Empieza de nuevo. Ya está. Resulta que nuestro encargado de tránsito no pasó el psicotécnico para el registro. No. Ni a palos, claro. ¿Y cómo llegamos al chalecito de Santa Teresita? En micro. Eso es más jodido si me querés invitar, que igual ya no me invitaste, pero hay que salir del micro en retiro. Pero ahora hay fin de semana largo, te puedo invitar. Sí, el micro en retiro con la sombrilla, la sillita. Pero no tenemos sombrilla en el chalecito. La heladerita para las gaseosas. Pero no está todo eso en el chalecito ya. Un poquito de jamón y queso. Mira, el pebete. Pero no, el pebete lo máximo. Pero no, pebete de jamón y queso. Pero no reivindicamos lo suficiente al pebete. Un día se va a extinguir el pebete como el cucurucho y vamos a llorar por el pebete, se los digo así. Vamos a llorar por el pebete. Chao. Por favor. Deberían aplaudir en este momento. Gracias, hermano. Chao. Diego, hasta Pebeta de mi luego. barrio. La pebeta al barrio. Te mando un beso. Qué tanguero. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus.
tradición de calidad. Bueno, hoy se va a presentar en los tribunales de Nueva York Nicolás Maduro, el ex dictador venezolano que fue secuestrado por las fuerzas especiales de Estados Unidos y que debe estar azorado, uno no sabe, porque el hijo todavía está dentro del régimen de Delcy Rodríguez. Me parece que es un juego ahí que no terminamos de entender, porque Diosdado Cabello acaba de ser elevado a ministro de Defensa, el que era el principal encargado de la tortura al régimen, y al mismo tiempo Donald Trump, que se declara encantado con el régimen, el gobierno de Delcy Rodríguez. Así que no sé si se sentirá traicionado o no Maduro a esta altura. No sé, lleva 80 días preso Maduro. Bien. Y simultáneamente sigue el cierre del estrecho de Hormuz y Irán logrando perturbar la economía mundial como respuesta a un ataque que militarmente afectó muchísimo al régimen iraní, que sin embargo sigue siendo un dolor de cabeza para los Estados Unidos, ¿no? Israel asegura que mató en un ataque al responsable iraní del cierre del estrecho de Hormuz. Sí, a ver, lo que todo el mundo dice respecto al régimen iraní es que no es que van y el anuncio es matamos al responsable y eso genera un caos dentro del régimen. Como que el régimen ya tiene establecido la línea sucesoria, pero bastante larga, digo. Bueno, ¿no? de hecho, además parece que regionalmente están muy distribuidos también y que tenían previsto algo de esta magnitud. Trump dijo que más vale ponérsele, amenazó a Irán, serios prontos antes que sea demasiado tarde, en esta oscilación que primero les da primero amenaza con la destrucción total, después les da un ultimátum, después anuncia que va a negociar y que entonces por 5 días va una tregua, y ahora volvió a la modalidad, hoy subió el petróleo otra vez, bajaron las bolsas, con otra amenaza de Trump para tratar de forzar a Irán a aceptar los puntos que le mandó para negociar a través de Pakistán. Sí, la pregunta que se hace el mundo también respecto a la política es si esto no genera una que Irán se vuelva más radical todavía y que otras facciones de ese mundo también se radicalicen más, viendo que Estados Unidos entró en una guerra que parece que no puede salir. Mientras tanto, sigue hoy la audiencia de la ley de glaciares, que ayer generó mucha polémica. Hubo denuncias por la calidad del debate, por los que fueron seleccionados para poder dar su testimonio. También hubo denuncias de que algunos de los que tienen que votar la ley, senadores, tienen intereses cruzados con empresas mineras. Señaló Viale, uno de los abogados, a Flavia Rollón, particularmente. Que es de Salta, que dice que es su consultora asesora a una minera en particular y que hoy la iba a denunciar por incompatibilidad. Una comisión, una audiencia pública que se hizo muy larga y que también hubo críticas respecto de cómo se eligió la gente para que ingrese. Solamente hubo 4 o 5 personas a favor, todas de San Juan. Bueno, veremos qué pasa ahora con el tema de Adorni. Quedó abierta la pregunta nueva acerca de esta nueva propiedad que figura a su nombre y de su esposa y que no estaba en la declaración original de bienes y que habría incorporado junto con la casa en el country durante el primer año de la gestión de Milei, a pesar de que ganaba un salario muy magro, incluso que difícilmente le alcanzara para sostener los gastos corrientes. Adquirió 2 propiedades, uno completamente a nombre de la mujer y este departamento donde vive ahora en Caballito. Hoy habla Lionel Scaloni en la previa de estos tan desafiantes desafiante partido que tiene la Argentina. El partido es mañana 20:15 frente a Mauritania en la Bombonera. Hoy habla Scaloni, veremos qué dice. ¿A qué hora habla Scaloni? Partidos. No se sabe, ¿por qué? Suele hablar al mediodía, Scaloni, así que estaremos pendientes de eso. Y hoy hay fútbol nuestro también, María. Argentino frente a Lanús. Un partido pendiente de la fecha número 6 se juega hoy a las 9 de la noche. Así que veremos en dónde terminan ubicados uno y otro. Argentinos hoy está sexto. Lanús, si hoy gana, se pone segundo en su zona. Vamos a ver con qué clima se va a jugar ese partido, Presenta el clima en Europa. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Los escucho muy bien, sí, muy bien. El tiempo hoy viene muy bien, hoy Pesado. hay certezas. Pesado. ¿Y 90 y pico de humedad? Claro, en las mañanas cuando refresca suele subir la humedad relativa. Ahora va a ir bajando. A medida que suba la temperatura va a ir bajando la humedad relativa. Ah, qué suerte. Sí, para la tarde vamos a tener un lindo día, pero claro, de a poquito, con 2 días de viento del este, viento del noreste por momentos, es normal que vaya subiendo un poco la humedad. Y es un poco el caldo de cultivo para la situación. Ya no te voy a hablar de lluvias, te voy a hablar de inestabilidad qué que se suerte. viene del fin de semana. Sí, pero... Inestabilidad es menos que lluvia.
Inestabilidad es una palabra que usamos los meteorólogos cuando no estamos seguros de lo que puede pasar. Claro, Es claro. un poco... Podría haber lluvia. Claro, es hablar de las probabilidades que Sí. la verdad ha bajado la chance de lluvia para el viernes a la noche, que antes era muy alta, Sí. ahora es apenas considerable, digamos, para la noche del viernes. Pero el episodio del sábado es que puede haber tormentas fuertes apenas al sur. Apenas al sur. O sea que si tenés que... Yo tengo que correr 3 horas y pico, porque voy con los fondos para la maratón, o tengo que elegir sábado o domingo. Me gusta porque esta vez va a ser así, caso a caso. Sí, diría, claro. Sí. Sí. Diría mostaza. Diría mostaza, exactamente. Mostaza con error, claro. En tu caso, que tu actividad se suspende en el caso de que haya actividad eléctrica. Sí, y o no lluvia. mucho más. Lluvia fuerte. Bueno. Corriendo. ¿Qué? Querría correr sin lluvia. Claro, es un deseo, pero no depende. Pero sábado o domingo, a la mañana. Sobre todo, los 2 días tienen chance de lluvia. Y bueno. Y pareja. ¿Por qué tienen los 2 días chance de lluvia? Porque la Dale, lluvia boludo, debería jodela. quedar apenas al sur de la ciudad de Buenos Aires. Apenas al sur, pero pueden ser tormentas fuertes, la del sábado especialmente. Entonces, si se corre un poquitito o una leve desviación de lo que está diciendo el pronóstico, tenemos tormentas el sábado sobre nosotros. Tu caso de correr está bueno porque podés ir viendo, pero hay gente que se va de campamento, Sí. lleva a los chicos. Casamientos. Alquilo o no el gazebo. A los del casamiento les digo, alquilen el gazebo. Alquilen el gazebo. Hagan ese esfuerzo Sí. para Muy garantizar. bien. Porque la probabilidad está todo el sábado parejita de tener alguna tormenta fuerte. Mientras que si tenés una actividad que involucra, no sé, chicos al aire libre, te digo, no, cancela por las dudas. Pero fíjate como 3 planes distintos Tienen respuestas distintas. Tienen respuestas distintas. Mañana no hay lluvia, entonces. Mañana en la noche la posibilidad de alguna lluvia, en la tarde, Ok. en la noche baja, cada vez más baja. Y lo del fin de semana, repito, no hay grandes precisiones porque la situación meteorológica que va a dar la cambiante. lluvia es para desconfiarles siempre. Es un frente cálido, avanza aire cálido y eso a veces activa lluvias, pero muy difícil de estimar la posición exacta como para yo hoy darles seguridad. Muchas gracias, Por José favor. Bianco. Presentó el clima Air Europa. Vuele a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Con más espacio, más confort y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Air Europa. Tú decides. Mira cómo te recibe el señor Guido. Tiene el bolso en el hombro y los auriculares. Yo en el prefiero bolso. que tenga el bolso en el hombro, los auriculares. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Antes que María, que ya vino en jogging, ya se va a correr de Sí. acá De directamente. acá, directo. No, es verdad. Sí. Me Es verdad. parece bien. No. Es la radio que ves. Eso hacíamos cuando era radio que no Al ves. revés, Claro. es un look el jogging. Ah, está buscado. Está muy buscado. Ah, te va a hacer una película de Wes Anderson. Ya estás para esa. Fabuloso. ¿Cómo era lo...? No busques acá. Sí, Harry. Va usted, señor. El señor Rolando Tenenbaum. Gallego. El de Sí, Tenenbaum. los excéntricos Los Tenenbaum. excéntricos Tenenbaum. De Ernesto Tenenbaum, sí. Es un reality sobre su familia. No, mañana corre. El fin de semana corre. Esto no Mirá. es para correr, esto es un, Es un look, así. esto es un look que me dejó incluso la vestuarista. Epa. Aunque no lo creas. Ana, Ahí ves, ¿Qué? Carlita. Ana es nuestra referente. Uy, no moda. se van a dar, ¿eh? Me tengo fe. ¿Está bien? Me tengo mucha Ana, fe. si A ver, usa, Ana. no te quiero decir para ir a una vueltita que no se usa más. Pero es todo. Ah, es completo. El jogging es completo. Claro. ¿Esto está bien? No, María está hecha un ícono de la moda. Ok. Hace tiempo, que yo vengo diciendo, María, qué lindo suéter. María está apostando los colores, que creo que es algo que antes no hacía. Ah, muy bien. Perdón, estoy hablando de María como si María no estuviese acá, pero estoy hablando bien. Sí. A mí no me gusta, te voy a hablar a vos, Sí. María. Uy. No me gusta la gente que era hippie, se vestía como hippie de los 70 y ahora tiene una vestuarista y En se los veste como 70. algo que no es. No me gusta, ¿entendés? No me gusta. Vos tenés que ser fiel a vos. Gracias, Anita. Vos tenés que ser fiel a ponga- vos. No, Ay, de golpe sos concentrémonos. un Vos ícono de- pediste una opinión. Sí. Venías tirándome que la Eso es yoguineta, cierto, que no me eso es vestí, cierto. y de repente estamos discutiendo, o sea, Eso es cambió, cierto, eso es cambió cierto. abruptamente la situación. Gracias, Ana. Voy de vuelta, entonces. Te queda bárbaro. Gracias. A ver, ahora voy. Qué a la moda que Ahora, estás. Estás a la moda increíble. Ahora voy. Sí. María, ponete tus pantalones hiposos, esos que tenés de siempre. El look hippie.
con Morral. No, ¿Qué es lo tuyo? Lo que notó Dale, acertadamente, conocemos. lo que notó muy acertadamente Ana es que yo en realidad no tengo tantos colores en mi placar, pero dado que nosotros arrancamos en el estudio que está oscuro y tenemos muchas horas de noche, cada vez más ahora que viene el Tiene que haber invierno, entonces queda mejor y alentados por nuestros señores Pandiel y Majo, sobre todo Majo. Ah, es la vez me empezó Pide color. Pide color, Majo pide mucho color. Pide color. Sí. A mí, Sí. a mí viene, si viene Majosuka, me dice, ¿puedes ponerte algo para que lo saco cagando? ¿Qué es eso? Piden color. Por radio, ¿qué te piden color? ¿Qué Piden es color. eso? Pide color. Pide color. Y vos le das color. Está Sí, bien. Yo obedezco, soy una persona muy obediente. me No sé parece. si te diste cuenta que soy básicamente obediente. No, me soy una parece bien. persona dócil y obediente. Mirá, hablando de eso. Dale. A mí ¿Qué? Flor me pidió 1000 veces cosas que no le puedo dar a nivel... Diste más de lo que estás dispuesto a admitir. No, a nivel, ¿cómo se llama? Estético. Ropa, a nivel ropa. Sí. No, ya te dije. Ella dice, me he visto croto y yo estoy orgulloso de eso. Ah, nivel estético no cediste. No, porque es... No voy a ser alguien que no yo. Si me voy a laburar una corporación, bueno, iré vestido. Tampoco. como- si no, no. Si sos Andy y vas a una corporación, queda bien ir. Estoy en la corporación del Grupo Queller. Ah, claro, sí. Estoy hablando acá, en el Grupo Queller. Sí. Pero bueno, está muy bien, te Está queda muy bien. Gracias. Muy bien. Pero, dame algo hippie. Yo te vi. Yo te vi. Te conozco hace 30 años. Nos conocimos. Vos te ¿de vestías, qué vos año te gustan fue? los pantalones hippie. Qué tonto. Es lo tuyo. Nuestro viaje Cuadrado de a. Pero yo ya estaba. Donde Sí, estabas estuvimos- casada. No, sí, estaba, Estabas casada. estaba recién Pensó. casada. Pero no. Me tiraste una onda, yo te dije, ¿estás casada? Claro, claro. Me dijiste, no puedo responder a esto. María, estás casada. Claro. Es por vos. No, te estoy mira, cuidando, no era es que no una lo haría, me- pero te estoy cuidando. Andy era una mega estrella. Mega. Mega. Pero como es buen periodista y tiene muy buen olfato, sabía con quién asesorarse. Entonces, yo era apenas una cronista de Página 12 que me inmiscuía en los lugares. Es un relato que nunca voy a comprar como, claro. sí, yo era una mega estrella, ella era una pobre humilde, Esta era una mega estrella, yo era una humilde redactora de Página 12 que te juro que viajaba con máquina de escribir, porque ya había computadora, pero imagínate, tenía los peores hoteles. Andy tenía todos los colores de credenciales, toda la pulsera. Todo todos mentira. los colores Si hubiera de tenido credencial. todos los colores de credencial, no hubiera hecho la carrera que hice, justamente fue por no tener ningún color de Y credencial. entonces, pero déjalo en su relato. entonces venía y se preparaba. Viste como yo tengo un amigo, le mando un beso a Jorge Lanot, que no estudiaba nada en la carrera, Sí. pero que antes del examen venía a dormir Preguntaba, a casa. No, claro. venía a casa. Y entonces agarraba mi repaso. Y entonces, y así no solo por eso, porque Jorge se recibió. Pero la cuestión es que Andy venía y me preguntaba la Sí, La info, está bien. La info. Entonces, Andy no era una mega estrella de tener credencial, pero era vivo. intercambiábamos, Era vivo. intercambiábamos. Y que viene con la máquina de escribir, sabe. Intercambiábamos data que él necesitaba como de contexto, porque después lo usaban en los reportajes, porque él me daba acceso, porque él hacía como un guiñito de ojo y las chicas le abrían los lugares y qué sé yo. Entonces, yo iba atrás. Se está vengando por todo lo que dije, cualquier cosa, pero... Pero... ¿Estás de acuerdo con nada de lo que acabo de contar? No, estás haciendo una versión que no. Yo creo que sí. Coincido. Coincido. Bueno. Bueno, escúchame, María, esto es importante para que Elogié vean. todo. Para que sepan. Elogié tu astucia, tu olfato periodístico, Eso me gusta. el saber aprovechar tu carisma, tu Eso fama. Sí, eso te lo compro. Ah, eso te ok, lo compro. dale. No te compro la de la. Y teníamos la un mega- muy buen la mega intercambio. estrella. Nos potenciábamos. Vos Además, de hacías- verdad, 1996 sí, pero es verdad que el programa estaba en alza y yo estaba ahí, alzado. Y yo era Escúchame. apenas una cronista. Ella era apenas una cronista Con que ya no hoteles de sabía, mal- en pobre hoteles- María, en hoteles con la de máquina de mala escribir. muerte, Sí. dale, sí. Bueno, ahora bien, te digo algo, esto es importante, María. Pero no. Vamos a tirar la apertura del programa, pero con video. Sí. ¿Cómo? Con videos, una apertura que hicieron la superproducción que grabamos, tuvimos que grabarlo 7 veces en la terraza de la radio para que el dron coincida, que no corta nunca. Vas a ver un plano, Ok, bueno, es un solo plano. Nuestro bolo en la película de Franchella necesitó No, más eso no. tomas. No, pero es como una película, es la Dale. apertura del programa, pero si estás Sí. viendo en YouTube, míralo porque Ok. es, ¿viste Adolescencia? Sí. Sí. Esto es lo mismo, es un plano secuencia. Con un Con sus contenido. diferencias, Dale, con sus diferencias. dale. Pero es un Quedo dron viéndolo. en plano secuencia, que está bueno. Lo grabamos una sola vez, la verdad. Porque estábamos apurados, pum, aire, y quedó, increíblemente quedó. Qué bien. Y está muy bueno, la verdad. Después vamos a hacer una versión más corta y vamos a poner las fotos de los productores, que es algo que queríamos hacer. En esta versión larga no están, y además como hay uno que está flojo, no sabemos si va a seguir laburando o no, estamos terminando de ver eso para que no haya que editar Claudio. 2 veces, ¿no? Pero lo editó Belén Orellano. Ok.
Lo que te digo es que es un plano secuencia de un dron. A mí ¿no te parece fascinante? No los drones de la guerra, que es como un juguete que va y mata gente. No. Pero el que maneja el dron, para mí es un arte que es re difícil. ¿No te parece eso? Manejar el dron va arriba, no se te va, vuelve. No sé, estás manejando una cosa que sale un huevo y volando, no podés chocar con nada. Lo metió acá en la terraza. Vas a ver el plano secuencia. Dicho esto, muy buenos días. Vemos la apertura y arrancamos. Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer lo que para vos es malo. Para mí es que vos no ves. Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad.